Con más de 120 obras literarias, es uno de los autores contemporáneos más populares de España. Entre sus obras más reconocidas se encuentran La mandrágora de las 12 lunas, El último tren a Zúrich, El legado del cristianismo en la cultura occidental, El pecado de Sodoma, entre otros, algunos de los cuales se estarán vendiendo aquí esta noche. Sus obras han sido traducidas a más de 9 idiomas. Actualmente reside en los Estados Unidos, donde es miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Escribe en columnas de varios periódicos prestigiosos. Ha sido director de varios programas exitosos de radio y televisión. Y es un reconocido por su defensa y promoción de los derechos humanos. Para Grupo Acción Cristiana y la República Dominicana, es de gran satisfacción presentarles al laureado escritor, historiador y conferencista español, el doctor César Vidal. Recibámosles con un fuerte aplauso. Bueno, despiste típico mío, estaba pensando en cómo iba a hablar sin micrófono y resulta que llevo el micrófono puesto, pero teniendo en cuenta que prácticamente llevo hablando desde las 6 de la mañana de manera casi ininterrumpida, imagino que ustedes serán indulgentes y comprensivos con mis errores. La semana pasada me encontraba en la ciudad de Buenos Aires, estaba dictando algunas conferencias y de pronto me llegó una información relacionada con un eurodiputado británico cuyo nombre es Nigel Farage, que se estaba quejando de la intervención de instancias extranjeras en la política de países de la Unión Europea. Él decía que podía entender que no se hablara nada más que de la manera que Rusia supuestamente quería intervenir en los países de la Unión Europea, pero le parecía absolutamente escandaloso que, por ejemplo, nadie hablara de la forma en que, por ejemplo, las fundaciones del multimillonario norteamericano George Soros intervenían en las legislaciones de la Unión Europea. Nigel Farage sabía lo que decía. Apenas medio año antes, en uno de mis programas de radio, yo había mencionado cómo una de las fundaciones de George Soros se jactaba de tener el apoyo de nada más y nada menos que la tercera parte de los diputados del Parlamento Europeo para su agenda política. Esos diputados iban desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pasaban por los partidos clásicos de izquierdas y derechas e incluso incluían partidos independentistas como por ejemplo los partidos nacionalistas vascos y catalanes en España. Sin diferencia ideológica, al menos una tercera parte de los eurodiputados apoyaban la agenda de Soros. Curiosamente, de esa tercera parte de los eurodiputados entraban en la agenda de Soros porque apoyaban dos cuestiones muy concretas. La primera era la inmigración indiscriminada dentro de las fronteras europeas. Eran eurodiputados que consideraban que no había que controlar las fronteras, que no había que frenar la entrada masiva de musulmanes en el territorio de la Unión Europea, sino que había que mantener una política de puertas abiertas. El otro tema, y era muy importante, era la ideología de género. Y como muy bien decía Farage, ¿por qué estamos hablando de la supuesta influencia rusa en la Unión Europea, que está por demostrar, cuando está más que demostrado que hay organizaciones privadas que marcan la agenda de las legislaciones de la Unión Europea, que controlan dentro de esa agenda a no menos de la tercera parte de los eurodiputados y además lo hacen con unos intentos ideológicos destructivos, como es la falta de control en las fronteras, como es también el hecho de la ideología de género. Me voy a detener esta noche en la ideología de género, porque la ideología de género es un plan absolutamente ambicioso
para cambiar el género humano de una manera que ni siquiera los grandes estados totalitarios del siglo XX soñaron en cambiarlo. Hitler podía pensar en una Europa que estuviera libre de judíos y en el avance de lo que era el espacio vital del Imperio alemán, pero no pensó en cambiar la naturaleza humana, no se le ocurría que eso fuera posible. Stalin pudo pensar, por supuesto, en un gobierno mundial comunista, en una sociedad distinta, en la dictadura del proletariado, pero desde luego no se le pasó por la cabeza que pudiera haber un cambio de la naturaleza humana. La ideología de género está convencida de que va a cambiar totalmente la naturaleza humana que conocemos. Y es así porque piensa que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino como construcciones de la sociedad. En el Manifiesto de la Contrasexualidad, uno de los textos canónicos de la ideología de género, se afirma de la siguiente manera: los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. En otras palabras, no existe una cosa que se llama naturaleza y que señala claramente que somos hombres y mujeres, incluso a simple vista, sino que por el contrario eso procede de un supuesto contrato social que se produjo no sabemos en qué momento de la historia y que decidió que había hombres y mujeres y que además las mujeres iban a ser las que iban a tener hijos. ¿Cuándo sucedió eso en la historia? Por supuesto, nadie lo puede responder, porque jamás, en ningún momento de la historia humana, el género humano se reunió para decidir que una mitad eran hombres, otra mitad eran mujeres, y además la mitad que eran mujeres iban a parir. Es algo que no se produjo. Pero la visión de la ideología de género es esa, no solo eso. Considera que como al final el género lo crea la sociedad, no es algo natural, sino algo que deriva de la sociedad, ese género se puede cambiar de manera totalmente voluntaria, de la misma manera que uno puede cambiar de trabajo, o puede cambiar de estudios, o puede cambiar los zapatos que lleva en ese momento. No hace falta que les diga que esta visión de la naturaleza humana, de los hombres y las mujeres, de la sociedad tal y como se puede cambiar, es absolutamente absurda, es disparatada. Primero, de entrada, nuestra naturaleza marca de manera inexorable, indiscutible, irreversible que somos hombres o mujeres. Si de pronto una señora decide que en realidad se siente hombre y se hace extirpar los genitales femeninos y los sustituye por una reconstrucción de unos genitales masculinos y se inyecta hormonas masivamente, hormonas de carácter masculino, por supuesto, su estructura cromosomática, su estructura genética sigue gritando que es una mujer. Sí, por supuesto es una mujer hormonada, sí, por supuesto es una mujer a la que le han mutilado sus órganos genitales, sí, por supuesto es una mujer a la que le han implantado algo que se parece a los órganos sexuales de un varón, pero su estructura cromosomática sigue gritando que es una mujer. Si un hombre en un momento determinado decide que no, que en realidad no es un hombre, sino que es una mujer, y se inyecta masivamente hormonas femeninas y se hace extirpar sus genitales masculinos y le reconstruyen algo que se parece a los genitales femeninos, de todas formas su código genético, su composición cromosomática sigue gritando que es un hombre, por supuesto, con toneladas quizá de hormonas femeninas, con unos órganos genitales masculinos extirpados y, por supuesto, con unos órganos que parece ser que son como los femeninos. Pero su naturaleza sigue gritando que es un hombre. Y el hecho de cómo nos sentimos es algo que no cambia en absoluto la realidad de las cosas. Hace apenas unos meses, una señora en España decidió llevar a los tribunales su causa porque estaba totalmente convencida de que era la hija del genial pintor español Salvador Dalí. Tenía una convicción absoluta,
Llegó hasta los tribunales, exigió ser reconocida como hija de Dalí y, por supuesto, recibir la parte que le correspondiera de la herencia. Es posible que fuera sincera y que creyera que era la hija de Dalí y que se acostara todas las noches sintiendo que era la hija de Dalí. Su biología decía lo contrario. Y, por supuesto, cuando realizaron un examen de ADN y se vio que no tenía nada que ver con Salvador Dalí, lo que ella sintiera, pensara o quisiera no tenía importancia. La biología era muy clara, no tenía la menor relación con Salvador Dalí. Esto que parece que es muy claro, cuando una persona dice que es la hija de un pintor y luego no lo es, al parecer sucede todo lo contrario cuando la ideología de género impera y efectivamente si uno siente que es una mujer siendo un hombre, hay que reconocer que es una mujer porque lo siente. Esto es algo absolutamente disparatado y de hecho tengo que decirles que si yo ahora desde este púlpito dijera que me siento que soy Jesucristo, seguramente antes de acabar la exposición aparecerían 2 personas con bata blanca que cortésmente me llevarían a alguna clínica. Eso si alguien del público no me bajara de aquí porque estoy disparatando. Por supuesto yo podría sentir en el fondo de mi corazón que soy Jesucristo, pero es obvio que no lo soy. Y por supuesto nadie atendería esa situación. Sin embargo, si yo dijera que en vez de César Vidal me siento una mujer que se llama Carmencita, es posible que me dieran una subvención pública en algunos países, por ejemplo, en España. Lo que marca la diferencia es la ideología de género. Pero plantéense lo que puede ser ese sentimiento y cómo rechazamos como criterio de verdad el sentimiento. Imagínese cualquiera de ustedes que tiene hijos que de pronto su hija padece anorexia. Y le dice, papá, no voy a comer, voy a seguir sin comer. Yo me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo, papá, no voy a comer. Y por supuesto, la persona que sufre esa visión totalmente distinta de la realidad, es posible que cuando se contemple en el espejo, de pronto lo que piense es que parece un hipopótamo, aunque los que la vemos sabemos que lo que parece es una deportada de un campo de exterminio. Bien, ¿qué padre sensato le diría a su hija, es verdad, hija, eres un hipopótamo, no comas, sigue perdiendo peso? O por el contrario, un padre sensato diría, bueno, hija, vamos a ver cómo solucionamos esto, porque te puedo asegurar que eres lo menos parecido a un hipopótamo que se puede encontrar en Santo Domingo. Si haríamos eso por un hijo anoréxico, ¿cómo somos capaces de admitir todo lo contrario en el caso de un transexual? Simplemente porque nos lo dicta la ideología de género. La ideología de género no solamente es una forma absurda, irracional y totalitaria de pretender cambiar la sociedad, es auténticamente una amenaza para cualquier sociedad que quiera seguir siendo libre, próspera y soberana. Voy a intentar explicarles cómo se puede imponer algo tan absurdo y de hecho el mero sentido común muestra lo absurdo de la ideología de género y después voy a intentar mostrarles las consecuencias de esa ideología de género. La ideología de género, en primer lugar, se impone por la manipulación del lenguaje y, por supuesto, por un casi monopolio de los medios de comunicación. Socarides, uno de los psiquiatras norteamericanos especialistas en la homosexualidad, muerto no hace mucho tiempo, contaba en uno de sus libros una anécdota peculiar. Dice que en cierta ocasión estaba la televisión puesta en su casa, estaba sentado con su esposa y empezaron a aparecer imágenes del Día del Orgullo Gay, de las carrozas con imágenes no precisamente elegantes ni estéticas de homosexuales mostrándose más bien, exhibiéndose el Día del Orgullo Gay. Y dice que en ese momento escuchó como su esposa decía, le están lavando el cerebro a la sociedad. Y Socarides dice que en ese momento dijo, es verdad, estamos asistiendo a una gigantesca operación de lavado de cerebro. La ideología de género avanza sobre la base de la manipulación del lenguaje y sobre la manipulación, además de los medios de comunicación. En el terreno de los medios de comunicación es muy fácil. El 80% al menos del material que aparece en prensa escrita
en radio, en televisión, en series de televisión, en dibujos animados para niños, en películas de cine e incluso en documentales, está en manos de tan solo 8 transnacionales en todo el mundo. De manera que finalmente conducir a millones, centenares de millones de seres humanos en una sola dirección es enormemente fácil. Eso en el terreno de la información, porque en el terreno del ocio y del entretenimiento es peor. El 90% de la música que se consume, excluyan la música clásica, nadie le ha hecho daño todavía escuchar la Quinta Sinfonía de Beethoven o la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach, el 90% de la música que se consume y que sobre todo consumen medios juveniles está en manos de tan solo 3 transnacionales. Algunos de los CEOs de estas transnacionales no ocultan que son profundamente anticristianos. Y por supuesto no ocultan, cada vez son más explícitos, los contenidos en vídeos musicales de carácter pornográfico o de carácter ocultista. No es difícil ver vídeos en este sentido. El 90% de la pornografía que se consume en este planeta está en manos de 3 transnacionales. Y algunos de los directivos confiesan, pero de manera nada oculta, tienen ustedes sus declaraciones, por ejemplo, en YouTube, que efectivamente ese control de la pornografía mundial persigue acabar directamente con el cristianismo. Y junto con ese control de los medios de comunicación, que es casi un control en monopolio, existe una inmensa manipulación del lenguaje. Por ejemplo, si usted es una persona que cree en la familia natural y que es opuesta al matrimonio entre personas del mismo sexo, usted es un homófobo. De manera que ya le hemos colgado exactamente el cartel negativo. Cállate, que eres un homófobo. Si por supuesto no acepta usted el argumento de que si 2 personas se quieren basta para casarse, seguramente es un homófobo y Dios sabe que otro tipo de horror. Cuando la realidad es que nadie cree que el hecho de que 2 personas se quieran es suficiente base para casarse. Nos horroriza la idea de que una niña de 12 años se case con un hombre de 40 aunque se quieran. Nuestra sociedad todavía considera que es inaceptable que un padre se case con una hija o una madre con un hijo aunque se quieran. Y todavía nuestra sociedad no puede aceptar la idea de que 2 hermanos se casen aunque se quieran. De modo que el argumento de si se quieren, evidentemente, tenemos que legalizarlo como matrimonio, no se sostiene en absoluto. Y esa manipulación del lenguaje, por cierto, en algunos casos resulta sarcásticamente cruel. Por ejemplo, la expresión salud sexual y reproductiva evidentemente suena bien. Todos quisiéramos que la gente tuviera una vida saludable desde una perspectiva sexual y reproductiva. El problema es que es apenas una hoja de parra para cubrir el aborto. ¿Qué ha significado, por ejemplo, en mi país de origen, en España, el que se aprobara esa ley de salud sexual y reproductiva? En el año 1986, cuando se aprobó, en España hubo 411 abortos. En todo el año, 411 abortos. Al año siguiente de la aprobación de la ley, en 1987, hubo 16.206 abortos. La cifra se disparó. Oigan, no crean que era tan mala cifra. 16.206. Desde hace más de una década en España se practica en torno a 100.000 abortos al año. Algunos años llegamos a 106.000, otros años nos quedamos en 97.000, pero de término medio tenemos 100.000 abortos al año. ¿Salud sexual y reproductiva? ¿No será la del millón de vidas que se han exterminado en España desde la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva? Y por supuesto, ese millón de muertos no va a recibir en absoluto voz en ningún sitio. Son una consecuencia directa de la ideología de género. No crean, en algunos países la cifra es peor. En Estados Unidos, desde la legalización del aborto, el número de fetos que han encontrado la muerte supera en 10 veces el Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial.
el número de negros exterminados mediante el aborto en Estados Unidos supera también el número de millones de judíos exterminados durante el nazismo. A esto se le llama salud sexual y reproductiva. Segundo, la ideología de género no solamente avanza a través de la manipulación grosera del lenguaje y de los medios de comunicación, sino también a través del sistema educativo. Ignoro si la gente que impulsa la ideología de género acudió a algún colegio jesuita y aprendió esa máxima de la Compañía de Jesús, de que si me dais a un niño los 7 primeros años de su vida siempre va a estar en mis manos. Pero sea así o no, evidentemente la ideología de género empieza desde la infancia más temprana. En España, desde el año 2006, está en vigor una asignatura que recibe el nombre de Educación para la Ciudadanía, una nueva manipulación del lenguaje. A todos nos gustaría que educaran como buenos ciudadanos a nuestros hijos. Nos gustaría que conocieran la Constitución, los pactos universales de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. La educación para la ciudadanía no tiene nada que ver con eso. Es un simple canal de adoctrinamiento para los niños en la ideología de género. De hecho, en el caso de España, desde los 2 años se enseña a los niños la ideología de género, desde el jardín de infancia. De manera que cuando un niño tiene como grandes problemas, por ejemplo, aprender a abrocharse los cordones de los zapatos o controlar los esfínteres, en las escuelas españolas se les enseña ya lo maravilloso que es, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y, por supuesto, en los libros de texto, desde la infancia, se les muestra que hay formas de vida sexual en la naturaleza que no son heterosexuales y que, por lo tanto, demuestran hasta qué punto el hecho de mantener relaciones que no son heterosexuales es totalmente natural. Los 2 ejemplos que se citan en los libros de texto españoles son interesantes y me van a permitir que me detenga en ellos. El primero es el caballito de mar. Bueno, cualquiera que vea un caballito de mar y a un señor es que no encuentra la diferencia. Yo a veces me he puesto a hablar con un caballito de mar pensando que era un vecino, de modo que yo puedo entender que efectivamente el caballito de mar sea un ejemplo de otra forma de sexualidad distinta. El caballito de mar es un animal cuya hembra pone los huevos y el macho incuba los huevos hasta que salen los caballitos de mar. ¿Cómo conseguiría la ideología de género que quede fecundada la hembra y que luego el huevo fecundado de la hembra pase al varón para que dé a luz? Es algo que ignoro. Es más, tampoco me quita el sueño saberlo. Pero ustedes me dirán si realmente la biología y el comportamiento sexual de los seres humanos se puede basar en el caballito de mar. El otro ejemplo es todavía más maravilloso. Confieso que me crea auténtica emoción, porque es el caracol, que es bisexual. Y efectivamente todo el mundo sabe que hay seres humanos semejantes al caracol. Se arrastran, tienen cuernos y babean. Es algo en lo que no existe la menor diferencia. Esto aparece en los libros de texto de mi país. La sociedad heterosexual es absurda, procede de un pacto heteropatriarcal en el pasado que no aparece en ningún sitio y en realidad la prueba de que hay otras formas de sexualidad es la bisexualidad del caracol o el caballito de mar, que resulta que cubre los huevos que ha puesto la hembra. En términos de campañas educativas esto es tremendo. Por ejemplo, en mi país, hace cosa de poco más de un año, en algunas regiones de España, por supuesto con dinero de los ciudadanos, se llevó a cabo una campaña pública que sobre todo cubría anuncios en estaciones de autobús y de metro, donde se veía a 2 niños y 2 niñas. Una niña tenía pene, otra niña tenía vagina, un niño tenía pene, otro tenía vagina. Para que supiéramos cuál era el niño con vagina, llevaba el pelito corto, y lógicamente la niña con pene pues llevaba el pelo largo, con lo cual pues se suponía que nos enterábamos, y el lema del anuncio es: hay niños con pene y niñas con vagina, hay niños con vagina y niñas con pene. Como nadie sabe hasta ahora, dicho sea de paso. La respuesta de esto vino por parte de una ONG, que además es provida, que decidió sacar un autobús a la calle en el que ponía
los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te engañen. Que tenga que salir un autobús a la calle para decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, deja bastante de manifiesto hasta qué punto está enloqueciendo la sociedad de mi país de origen. Por supuesto, los defensores de la ideología de género cayeron sobre el pobre autobús. La alcaldesa de Madrid lo confiscó, iniciaron acciones penales contra la gente de esta organización, los acusaron de homófobos, a gente que estaba diciendo que los niños tienen pene y las niñas vagina. Eso es la ideología de género. En otras ocasiones, dentro del sistema educativo, se lleva a cabo iniciativas como la de la Universidad de Granada, en España, para buscar un calendario que no sea sexista, un calendario que efectivamente encarne las virtudes de la ideología de género. El calendario es magnífico, también pagado con dinero del contribuyente, porque los meses del año son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta llegar a diciembre. Esto, si lo pagara alguien de su bolsillo, y en fin, alguien que tiene este tipo de aficiones, como hay quien se dedica a otras cosas y, por ejemplo, piensa que la Tierra es plana, seguramente no sería tan grave. Esto se paga con dinero del contribuyente. Les voy a advertir algo más. Si la ideología de género se implanta en este país, les van a vaciar los bolsillos para mantener a legiones de parásitos que hacen de la ideología de género su medio de vida y que se dedican a diseñar calendarios supuestamente no sexistas, porque el mes de mayo se ha convertido en maya, o que les van a decir que ahora resulta que los niños tienen vagina y hay niñas que tienen pene. Si mi abuela escuchara esto. No solamente la ideología de género avanza a través de la manipulación del lenguaje, a través de los medios de comunicación o a través de la educación, avanza mediante cambios legislativos. Los cambios legislativos son cambios extraordinariamente dañinos y permítanme que les mencione algunos de estos cambios. Uno de ellos, por supuesto, es el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo. El matrimonio homosexual hace 15 años no se le pasaba a nadie por la cabeza, ni siquiera a la gente que pudiera tener una ideología más situada hacia la izquierda. Es más, muchos pensaban que los homosexuales eran envidiables porque era gente que vivía uniones libres y sin compromiso. Ahora resulta que se quieren casar. Es algo verdaderamente notable dentro de la ideología de género. Esta situación ha cambiado en un tiempo muy breve. En el año 2000, el único país donde había matrimonios homosexuales era Holanda, pequeño país del norte de Europa, por cierto, a punto de desaparecer en la próxima década. Pero como los holandeses son gente peculiar, es decir, también tienen algunas calles donde la gente se puede drogar de manera que nadie les molesta, y hay barrios donde las prostitutas están alineadas en escaparates y uno ve a la prostituta, la cama y decide si entra ahí o no. Bueno, pues los holandeses son gente peculiar y el que de pronto decidieran que se podían casar personas del mismo sexo no tuvo ninguna influencia. Cuando en el año 2003 Bélgica decidió ir en la misma dirección, esto tampoco causó ninguna sensación. Bélgica es un país pegado a Holanda, con enormes crisis internas de carácter territorial y, por supuesto, lo que hicieran los belgas, allá ellos. La situación cambió en el año 2005. Estamos hablando de poco más de una década. Y cambió en el año 2005 por dos sucesos que se produjeron de manera simultánea en dos países que se suponía que iban a tener una repercusión internacional. El primero fue Estados Unidos. En el estado de Massachusetts se produjo la aprobación del matrimonio homosexual. Y la idea era que si el estado de Massachusetts lo había aprobado, más tarde o más temprano toda la Unión lo aprobaría. Por cierto, tengo que decir que durante los años siguientes, en un referéndum tras otro se presentó la idea del matrimonio homosexual y no ganó en un solo estado, ni siquiera en la muy liberal y demócrata California. Hubo que recurrir a una argucia dentro del Tribunal Supremo para que finalmente hace unos meses el Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizara el matrimonio homosexual, porque cada vez que votó
el pueblo norteamericano en distintos referéndums, en distintos estados, votó en contra de manera masiva. El otro país fue España. España tiene una importancia pequeña en el ámbito internacional, pero sí es verdad que tiene mucha influencia en las legislaciones de Hispanoamérica. Y la idea era que si Estados Unidos finalmente iba a poder extender esa influencia, en el caso de España, más tarde o más temprano, toda Hispanoamérica seguiría el mismo camino. Y, por cierto, no se equivocaron. En 2010, Argentina legalizó los matrimonios homosexuales, en 2013 lo hizo el Uruguay, en 2016 Colombia. El matrimonio homosexual ha quebrado milenios de la visión del matrimonio de toda la humanidad a lo largo de distintas culturas. Y créanme, esto es solo el principio. Si efectivamente un matrimonio que al menos en Occidente es monógamo y heterosexual se quiebra por el lado heterosexual, se va a quebrar por otros lados, incluido el monógamo. No crean que exagero. El mismo día que en España se aprobó el matrimonio homosexual, las comunidades islámicas pidieron la legalización del matrimonio polígamo y no les faltaba razón. Si hemos roto la institución matrimonial por el lado heterosexual, ¿por qué la vamos a mantener por el lado monógamo? La podemos romper exactamente igual, no estaban pidiendo imposibles. En segundo lugar, la ideología de género no solo ha alterado la visión de la familia, sino que va a triturar el principio de igualdad ante la ley. Posiblemente pocas conquistas de la humanidad han sido más importantes que el principio de igualdad ante la ley. A partir de la Revolución Norteamericana de 1776 y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia todos somos iguales ante la ley. Podemos mirarnos y ver que unos somos más altos, más bajos, más gordos, más flacos, hombres, mujeres, ricos, pobres, pero se ha consagrado el principio de igualdad ante la ley. Ante la ley todos somos iguales, hasta la ideología de género. La ideología de género ha vuelto a introducir en nuestras legislaciones el final de la igualdad ante la ley. Y lo está haciendo a través de lo que se denominan leyes de violencia de género o leyes de no violencia contra la mujer. ¿Cómo se ha traducido esto, por ejemplo, en la legislación de mi país? Pues se castiga el doble al hombre que a la mujer en el caso de actos de violencia. Si la mujer decide darle un sartenazo al marido, es una falta. Si el sartenazo se lo da el marido a la mujer, es un delito. Implica la entrada en prisión de manera automática y tiene que demostrar que es inocente para poder salir. ¿Qué ha significado esto en términos legales, aparte de que ha desaparecido la igualdad ante la ley? Bueno, pues ha significado que el 80% de las denuncias, según las propias juezas españolas, son falsas. Y es lógico. Si yo estoy en una situación de separación o divorcio y sé que una denuncia falsa no va a ser discutida ante el juez y que mi marido va a ir a prisión y que voy a recibir una ayuda social como mujer maltratada y que además voy a tener un mejor resultado del pleito de divorcio y me van a dar la custodia de los hijos, con un hombre que ya me llevo mal, ¿por qué voy a decir la verdad? 80% de denuncias falsas. ¿Ha disminuido la violencia? Pues no, no ha disminuido. De hecho, ha aumentado. Y además, buena parte de la violencia no de género, no de hombre hacia mujer, violencia doméstica que va en muchas direcciones, se ha colocado debajo de la alfombra y no la vemos. Por ejemplo, la ley de violencia de género se empeña en ver solamente una violencia de género de hombre hacia mujer. No aparece la violencia de un hombre hacia un hombre en una pareja homosexual, porque la víctima no es una mujer. No aparece la violencia de una mujer hacia una mujer en una relación lésbica, porque el agresor no es un hombre. Pero tampoco aparece la violencia de padres a hijos, y menos aparece la violencia de hijos hacia padres. Y por cierto, la violencia de hijos hacia padres en mi sociedad de origen se ha disparado. No solo eso. Hace solo 4 años, las mujeres que golpeaban y maltrataban a sus padres no pasaban del 20%, son el 45% en la actualidad. No me extraña, tienen licencia para agredir. Se acabó la igualdad ante la ley,
No hemos terminado con la violencia doméstica e incluso estamos ocultando cuadros de violencia doméstica verdaderamente espantosos. Tercero, vamos hacia la legalización de la paidofilia, las relaciones sexuales con niños. Esto, dicho sea de paso, en algunos países ya no va a exigir una despenalización porque ya es legal. En España, cualquier persona puede tener relaciones sexuales con una criatura de 12 años, si hay mutuo consentimiento. De manera que a partir de ahí saquen ustedes sus conclusiones. En algún momento la cosa va a ir a peor, pero dicho sea de paso, algunos de los grandes defensores de la violencia de género son precisamente personas que defienden las relaciones de paidofilia con niños. Y cuarto y último aspecto en el que la ideología de género se está imponiendo a través de la ley y es verdaderamente pasmoso y aterrador. La ley es contra discriminación por razón de género. Todos estamos en contra de la discriminación por razón de género. Si yo me entero de que una vecina mía que es lesbiana ha sido expulsada de su trabajo de cajera en un banco porque es lesbiana, voy a ser la primera persona que la defienda. Me trae sin cuidado si es lesbiana o no. La cuestión es ver si su trabajo en el banco lo realiza de una manera correcta o no, y es intolerable que una persona pierda su puesto de trabajo por el color de su piel, por su posición social, por su religión o por su orientación sexual. Eso es una cosa. Otra cosa muy distinta son las leyes de defensa contra la discriminación de género. En España, esas leyes existen en 14 de las 17 comunidades autónomas y prevén que una persona que no se someta al dogma de la ideología de género, por ejemplo, una persona que trabaja en un centro educativo, primero es amonestada, después pierde el trabajo, puede ser multada hasta con 120.000 euros e incluso sufrir una pena de 2 años de prisión. De manera que la supuesta lucha contra la discriminación por razón de género no es nada más que una nueva inquisición de la ideología de género, en la cual más vale que la gente se vaya arrodillando ya, porque si existe la menor sospecha de que disienten de la ideología de género, se niegan a enseñarla a sus alumnos o no se someten a ella, pueden terminar en prisión. Conozco al menos 2 docentes en España que han perdido su puesto de trabajo. Uno es un director de un centro, el otro es una catedrática de un centro. Su único delito fue negarse a enseñar la ideología de género a sus alumnos. Esa situación la van a tener aquí mañana si se aprueba una ley de supuesta defensa frente a la discriminación de la ideología de género. Cuarta manera en que la ideología de género avanza, la infiltración del cristianismo. La ideología de género tiene muy claro, como tiene muy claro la agenda globalista que hay detrás de la ideología de género, que al final la única cosmovisión que se va a oponer en Occidente a la ideología de género es el cristianismo. Y por lo tanto hay que infiltrarlo, desarticularlo y rendirlo. Y no crean que estoy exagerando. Permítanme que cite algunos aspectos. Por ejemplo, ya existen las Biblias gays o inclusivas. Vayan ustedes a Amazon, alguna es hasta muy bonita porque tiene el arco iris en la portada y el arco iris, que es la señal del pacto entre Dios y Noé, hemos dejado que nos lo robe la ideología de género. De la misma manera que nos están robando el sistema educativo, que nos están robando, por supuesto, las instituciones y que van a robarnos la libertad y las familias. De momento, además, se han llevado el arco iris. Existen esas Biblias, son unas Biblias extraordinarias, porque resulta que cuando aparece en la Biblia textos donde se habla en contra de las prácticas homosexuales, la nota a pie de página te aclara que el texto dice exactamente lo contrario de lo que dice el texto. Es verdaderamente notable. En otros casos, y esto todavía es más peligroso, existe una articulación de una teología gay. Incluso en Estados Unidos tiene un nombre, que es el de Queer Theology,
La traducción en español es muy fuerte, en inglés han conseguido acostumbrarse a ella. Vamos a traducirla como teología homosexual, pero el término en inglés es bastante más fuerte. Y la queer theology se ha convertido en una forma de teología. Si van ustedes, por ejemplo, al buscador de Amazon en Estados Unidos y ponen queer theology, se van a quedar sorprendidos de los centenares de obras de teología, de ideología de género que ya existen. Es común en la queer theology afirmar que Jesús era homosexual. Hay un libro de uno de estos teólogos, de Hugh William Montefiore, diciendo que Jesús era homosexual. Es común decir que la Biblia está llena de historias de amor homosexual maravillosas. No las hemos encontrado en 2000 años, pero esta gente se ha ocupado de enseñárnosla. Y de hecho hay una teóloga lesbiana muerta hace poco que se llama Marcella Althaus Reed, que sostiene esto. Y hay libros que son comentarios a todo el Nuevo Testamento, mostrándonos cómo el Nuevo Testamento en realidad es una defensa de las relaciones homosexuales y no nos habíamos enterado hasta ahora. En este libro que tengo aquí, publicado en español, previamente en inglés, un libro cuyo autor se llama Thomas D. Hanks y que se titula El Evangelio Subversivo, tiene además un subtítulo muy bonito, porque dice Buenas nuevas para pobres, marginados y oprimidos. ¿Quién no querría que los pobres, los marginados y oprimidos tengan buenas nuevas? ¿Quién no quiere en realidad una buena salud sexual y reproductiva? El texto del Nuevo Testamento es pervertido una vez tras otra. Por ejemplo, en el comentario de Mateo, cuando un centurión se acerca a Jesús y ese centurión le pide que cure a su criado, y Jesús cura al criado del centurión, nos enteramos de que en realidad el centurión era el amante del esclavo. Nunca lo habíamos descubierto leyendo los evangelios, pero gracias a libros como los del señor Hanks, de pronto lo comprendemos. Y entonces leemos cosas así. Tales oficiales militares romanos, habiendo escogido una profesión en el extranjero que los obligaba a dejar a sus esposas en Italia, una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían una esposa, comúnmente tomaban a un joven esclavo masculino como amante. Esto es una idiotez. ¿Ustedes se imaginan realmente que los marineros de los que se dice que tienen un amor en cada puerto, como tenían que dejar a la esposa en un lugar y luego se iban a navegar, estaban deseando llegar a un puerto para liarse con un jovencito? Bueno, pues gracias a estos teólogos ya sabemos que sí, que los oficiales romanos en realidad huían del matrimonio y lo primero que hacían en el lugar de destino era buscarse a un jovencito. Y, por supuesto, el muchacho esclavo del centurión se refería al amado en una relación pederasta en la cultura greco-romana militar. El texto sigue adelante pervirtiendo el relato de los evangelios y dice: al bendecir la relación del centurión de Cafarnaún con su amado esclavo, donde Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos. Nunca lo hubiéramos pensado. He leído el pasaje de la sanación del criado del centurión no sé cuántas veces. Jamás se me hubiera ocurrido que el criado estaba liado con el centurión y que cuando Jesús curó a distancia al criado, en realidad estaba bendiciendo una relación homosexual. Seguramente tengo una especial miopía a la hora de leer los evangelios. El autor es maravilloso, por ejemplo, cuando analiza el hecho de que José, en un momento determinado, recogió a María, que estaba encinta del Espíritu Santo de Jesús. Fíjense la interpretación de la acción de José. José es un modelo para personas queer que subvierten las normas de la sociedad al unirse sin respaldo legal, procrear hijos de maneras no tradicionales y formar nuevos tipos de familias. Y se queda, por supuesto, tan fresco después de escribir esto. No crean, la cosa es peor, no les voy a leer todo, pero hay algunas de las afirmaciones que no tienen desperdicio. Por ejemplo, al llegar al Evangelio de Juan, fíjense en esta apreciación abiertamente blasfema acerca de la figura de Jesús, hablando del discípulo amado. El texto puntualiza que ese amor especial, el de Jesús hacia el discípulo amado,
consistía en la cercanía física y la intimidad corporal. Es decir, ser el discípulo amado por Jesús con un amor diferente era experimentar intimidad física como hábito común. Jesús, además de amar a todos sus discípulos, tenía un amado de quien era el amante. De modo que ya saben ustedes que el discípulo amado hemos descubierto, gracias a la infiltración de la ideología de género, que era el amante de Jesús y era una relación que conocía todo el mundo. No solo eso, dice, cuando reconocemos que Jesús y el discípulo amado eran una pareja de amantes, el sentido de las palabras de Jesús se hace transparente. Jesús reconoce su relación especial con este discípulo como parecida al noviazgo o matrimonio, y el discípulo amado viene a ocupar el lugar de un hijo adoptivo de María. Juan señala que la relación homoerótica entre Jesús y el discípulo amado lleva implicaciones y responsabilidades que trascendían la muerte. No era una relación clandestina. La ideología de género no se para en el respeto ni siquiera hacia las cosas más sagradas. Y si tiene que arrastrar por el fango a la propia figura de Jesús, sosteniendo que el discípulo amado era simplemente un novio o un amante y que además la relación la conocía todo el mundo, lo hace sin ningún cargo de conciencia. Por cierto, el libro está publicado por una editorial que es CLIE, a la que yo siempre he conocido publicando libros de carácter más o menos sensato en términos teológicos, pero que parece ser que ha decidido que el mercado de la teología queer es un mercado aceptable. Y por supuesto la infiltración en términos teológicos aparece también en la enseñanza teológica. Hay que decir que el señor Hanks, aparte de ser misionero en Hispanoamérica, colabora con la Fraternidad Teológica Latinoamericana, con IFES InterVarsity, y enseña en la Universidad Bíblica Latinoamericana en San José de Costa Rica. Lo cual es algo como para sentirse contento, porque también esto entra dentro de las entidades interconfesionales, donde hay denominaciones que deciden casar a parejas homosexuales y que, por supuesto, si alguien cuestiona esa conducta, se va a encontrar con el hecho de que como mínimo lo van a tachar de fanático religioso, lo van a tachar de homófobo y a lo mejor hasta de supremacista blanco. ¿Qué es lo que pretende la ideología de género? Si realmente se está implantando a través de la ley, de la educación, de la infiltración del cristianismo, de los medios de comunicación, de la manipulación del lenguaje que pretende un nuevo modelo de sociedad, y tengo que decir que además ese modelo de sociedad lo expresa claramente en algunos textos como el manifiesto de la contrasexualidad. Voy a leerles algunos párrafos de este manifiesto para que vean que no es fruto de mi mentalidad calenturienta lo que les estoy diciendo. Lo que les cito literalmente lo leo de la fuente literal. En ese manifiesto, por ejemplo, se dice lo siguiente: la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. Bien, naturalmente cualquiera que ve a un hombre y una mujer sabe que sexualmente son distintos. Podrán ser más feos, más guapos, más esbeltos, más sebosos, lo que ustedes quieran, pero un hombre y una mujer son bastante distintos. A simple vista distinguimos la diferencia entre un hombre y una mujer. ¿Cómo vamos a decir que dejamos de ser un cuerpo masculino o un cuerpo femenino para convertirnos en cuerpos hablantes si sexualmente somos muy distintos? Muy sencillo. La ideología de género ha encontrado la solución. Ha dado con una parte de nuestra anatomía que sexualmente es igual en el hombre y en la mujer. Permítanme que lo lea para que no piensen que es mi exageración. Leo literalmente. El ano es el espacio erógeno a potenciar, es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes y presenta tres características. Primera, el ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. Segundo, es una zona de pasividad privilegiada, un centro de excitación y placer que no figuraba en los puntos anatómicos placenteros. Tercero, el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico.
No soy un especialista en anos, lo confieso, pero no me cuesta reconocer que seguramente el ano de un hombre y el de una mujer no deben de ser muy distintos, sobre todo teniendo en cuenta cuál es su función. Pero en cualquiera de los casos reconozcamos que esto no deja de ser un disparate y que cualquier persona que escribiera algo así, si no fuera un defensor de la ideología de género, pensaríamos que necesita un tratamiento especializado urgente. La ideología de género no solo va en esa dirección, tiene una serie de principios de la sociedad contrasexual. De nuevo, permítanme que les lea textualmente. La sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carné de identidad. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial y todos los sucedáneos liberales como el contrato de parejas de hecho. Ya lo saben, el contrato matrimonial se acabó, hay que acabar con el matrimonio. Abolición de los sistemas de transmisión y el legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes en el marco del sistema heterocentrado. Olvídense de dejar algo en herencia a sus hijos. Si no les han vaciado los bolsillos antes los recaudadores de impuestos, de todas formas olvídense, porque la cuestión va en el sentido de no poder transmitir el patrimonio en una relación heterocentrada. Universalización de las prácticas estigmatizadas como abyectas, resexualizar el ano, difundir, distribuir y poner en circulación los nuevos códigos díldicos, parodiar y simular nuevas formas orgásmicas no relacionadas con el romanticismo, pudiendo desvelar los beneficios de la violencia y el dolor, lo cual resulta escalofriante. Por si todo esto les parece poco, la sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorios para todo cuerpo hablante. Es decir, la contracepción obligatoria y el aborto obligatorio. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo. Y la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear. El programa no tiene mucha discusión y ciertamente si sale adelante la sociedad que vamos a conocer va a ser una sociedad muy distinta. Y por supuesto ustedes tienen que preguntarse si esto es lo que quieren dejar a sus hijos. Si efectivamente el panorama con el que ustedes sueñan es un panorama en el que la familia desaparecerá porque se ha convertido en un enemigo a batir, en el que por supuesto dejaremos de ser hombres y mujeres y vamos a pasar a ser cuerpos hablantes, en el que ustedes no van a tener la menor posibilidad de educar a sus hijos ni criarlos porque no les van a dejar. El Estado se dedicará a adoctrinar a sus hijos de una manera total y en el que, por supuesto, la institución matrimonial y familiar, que es la base de la sociedad, va a desaparecer porque es un enemigo al que hay que exterminar. Eso es lo que persigue la ideología de género y no lo invento, me limito a leer lo que aparece en sus propios textos. Las razones por las que esta ideología de género plantea consecuencias absolutamente terribles son obvias. Primero, esto significa que se acabó nuestro sistema de igualdad de derechos. Volvemos milenios atrás a una época en que según quien sea el que cometa una falta, un delito, un acto ilegal, va a recibir un castigo u otro. Se acabó la igualdad ante la ley. Esto significa que también van a desaparecer nuestras libertades de expresión y de conciencia. Estaremos sometidos a un dogma y cualquiera que se enfrente a ese dogma va a ser castigado de manera despiadada. En tercer lugar, nuestro sistema educativo se destruirá totalmente.
va a ser un simple sistema de adoctrinamiento. Y tengo que decirles, por cierto, que la clave del progreso de los pueblos está en el sistema educativo, y además tengo que decirles algo que aparece vez tras vez desde los años 60 en todos los estudios sobre el sistema educativo. Lo más importante no es el dinero que se gasta el Estado, lo más importante no es el dinero que tienen los padres, lo más importante ni siquiera es el centro al que envían a los hijos, lo más importante es cómo es la familia en la que está integrado el estudiante. En el momento en el que eso desaparezca, los monstruos que van a venir a continuación es algo que no podemos casi ni imaginarlo. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, en mi país, un niño para visitar un museo necesita un permiso firmado de sus padres. Pero esa niña de la misma edad, para abortar, no solo no necesita el permiso de los padres, sino que ni siquiera tiene la obligación de comunicarles que va a abortar. Nuestro sistema educativo, el suyo, quebrará. Y en cuarto lugar, a eso se sumará la erosión de la familia, donde, por cierto, se socializa a los seres humanos, le guste o no le guste a la ideología de género, y donde se decide en buena medida el destino de una criatura en cuestiones como la delincuencia, como su encaje dentro de la sociedad o su progreso. Es algo que se decide en la familia, dejará de decidirse. Y, por cierto, dos de los países cuyo sistema político no me entusiasma, pero tengo que reconocer que se están oponiendo ferozmente a la ideología de género, son precisamente Rusia y China. Y lo son porque saben que si la familia desaparece, sus respectivas naciones se desplomarán. En una entrevista que pueden ustedes encontrar en YouTube, en la que el director de cine norteamericano Oliver Stone entrevista a Vladimir Putin, en uno de los fragmentos de una entrevista de 4 horas editada, le pregunta por la homosexualidad y le pregunta por cómo es posible que en Rusia no se pueda difundir la ideología de género en las escuelas y no se pueda hacer proselitismo homosexual. Y la respuesta que le da Putin es absolutamente ejemplar. En Rusia no se persigue, no se encarcela, no se discrimina a ningún adulto por ser homosexual. Hay actores, hay artistas, hay deportistas que son homosexuales y nadie los persigue ni los discrimina. Pero no vamos a tolerar que adoctrinen a los niños en una ideología que es contraria a la familia. Porque la base de esta nación es la familia. Si el niño se convierte en adulto al llegar a los 18 años y decide ser homosexual, es una decisión suya. Pero no vamos a tolerar que la familia la destruyan desde abajo, haciendo proselitismos con niños que no tienen el criterio suficiente para decidir en un sentido o en otro. Yo puedo estar muy poco de acuerdo en muchas cosas con Putin, pero ahí le doy toda la razón. En el caso de China, todavía son más estrictos. Y he tenido ocasión de hablar con chinos acerca de esto. Los chinos siguen arrastrando la herida de lo que ellos llaman el siglo de humillaciones. Hace ahora poco menos de un siglo, los británicos, que ambicionaban apoderarse de la porcelana, del té, de la seda china, quisieron hacerse con ella, pero los chinos no veían que los ingleses tuvieran nada con lo que pudieran intercambiar la seda, el té o tantas cosas valiosas. De modo que los ingleses, puesto que nada de lo que ellos vendían les interesaban a los chinos, decidieron venderles drogas y les obligaron a abrir puertos por los que introducían el opio para consumo de los chinos. Los chinos se opusieron, la Marina británica era más poderosa, y después de perder 2 guerras no tuvieron más remedio que aceptar puertos extranjeros que introducían el veneno de la droga en China y que sumieron durante prácticamente un siglo a China en el mayor sometimiento y la mayor explotación a potencias extranjeras que había vivido en una historia milenaria. La visión de los chinos sobre la ideología de género es la misma. Esto es peor que el opio que trajeron los ingleses. Y si dejamos que entre en nuestra sociedad y que destruya la familia, el efecto va a ser peor que el opio británico. No lo vamos a tolerar. No porque seamos cristianos, el régimen es un régimen ateo, sino porque creemos en la familia y sabemos que la nación se basa sobre la familia.
Me da mucho pesar que naciones que no son cristianas, sin embargo, a la hora de defender a la familia, parece que tienen una idea más clara que otras naciones que supuestamente lo son. En quinto lugar, y esto es tremendo, la ideología de género es una bomba de relojería demográfica. No hay nación ni cultura que pueda sobrevivir con un crecimiento demográfico inferior al 2,5. Están ustedes ya por debajo del 2,5 en la República Dominicana. Hasta el 2,3, que es su tasa de crecimiento en estos momentos, tienen posibilidad de reacción. Todavía es reversible, quizá en una generación, un proceso de desplome demográfico. A partir del 2%, no hay esperanza. Cualquier cultura, cualquier nación está condenada sí o sí. La ideología de género va a conseguir que Europa, la Europa que yo he conocido, desaparezca en una generación, quizá en menos. En España la tasa de crecimiento demográfica es del 1,1. Es normal, hemos matado más de 1 millón de criaturas en el vientre de sus madres, siguiendo la supuesta salud sexual y reproductiva. La tasa de crecimiento de los musulmanes en España es del 8,1. Como ven, el futuro que le espera a la cultura española y a la nación española no es ideal. Reduzcan ustedes su tasa de crecimiento. Bajen del 2,3 en el que están ahora a un punto de crecimiento demográfico donde se condenen a sí mismos como país y como cultura. Y después solo falta que puedan entrar en masa inmigrantes de otro país sin ningún tipo de control y la República Dominicana que ustedes conocen habrá desaparecido antes de un cuarto de siglo. Denle las gracias a la ideología de género en ese sentido. Finalmente, y esto me parece muy importante, la ideología de género es un ataque directo contra la soberanía nacional. Finalmente, no es algo que deciden los políticos de este país. Los políticos de este país, en muchos casos, ignoran qué es la ideología de género, como los políticos de otro país. En otras ocasiones solo piensan en su propia promoción personal. Un político sin apenas importancia puede acabar siendo ministra de la Mujer, o ministro o secretario general de políticas de igualdad o cosas de este tipo, les han asegurado la vida para los próximos 30 o 40 años engañando a la población. El problema es que eso significa el final de su soberanía y de su independencia nacional. La ideología de género se está imponiendo en países donde para poder recibir ayuda de instituciones internacionales, préstamos, renovación de créditos, se exige y se presiona a esos países para que admitan en su derecho interno la ideología de género. Y he tenido la posibilidad de hablar con dirigentes de países de Hispanoamérica y no de Hispanoamérica que tenían que confesar las angustiosas presiones que habían recibido de organizaciones ligadas a Naciones Unidas o al Departamento de Estado de Estados Unidos para admitir la ideología de género en su seno o enfrentarse con una situación difícil desde una perspectiva económica. No existe ningún derecho que permita, legitime o tolere que una instancia exterior del tipo que sea imponga a una nación la ideología que tiene que tener. Por muy pequeña que pueda ser esa nación, por muy reducido que sea su peso en el concierto internacional, por muy joven incluso que pueda ser en términos históricos, no existe organización internacional, fundación privada o país extranjero que tenga derecho a imponerle la ideología de género. Y eso es algo que ustedes tienen que tener claro. Y si me lo permiten, antes de pasar al terreno de las preguntas, quisiera realizar un paralelo a una situación esencial en la historia de Israel. Cuando de pronto, después de recibir las normas que podían permitir que Israel viviera como una nación ejemplar, como una luz para las naciones, como una verdaderamente nación próspera,
Las palabras que aparecen en la Escritura es: delante de vosotros he colocado el camino de la vida y de la muerte. Ustedes tienen ahora mismo delante de sí mismos el camino de la vida o de la muerte. Esto no es algo que va a suceder dentro de 10, de 15, de 20 o de 30 años. Ahora mismo tienen delante el camino de la vida o el de la muerte. Tienen delante un camino de vida en el cual puedan construir esta nación sobre la base de familias equilibradas, armoniosas y fuertes, donde puedan educar a sus hijos en la verdad y en el temor de Dios, donde puedan hacer que salgan buenos ciudadanos de sus familias, donde puedan conservar la independencia y la soberanía nacional y donde conserven la libertad y el derecho a decidir la educación. Y ese es un camino de vida para este país, como para cualquiera. O tienen delante el camino de muerte, el camino en el que van a ver cómo su soberanía nacional desaparece, cómo se destruye la familia natural, cómo se acaba con el sistema educativo, cómo se levanta un sistema de mordaza totalitaria sobre los ciudadanos de este país, cómo se tritura el principio de igualdad bajo la ley, cómo su demografía desaparece y cómo al final se encuentran condenados como cultura o como nación. Delante de ustedes ahora mismo hay un camino de vida y hay un camino de muerte encarnado en la ideología de género. Ustedes son los que tienen que decidir. Muchas gracias. Y creo que ahora tenemos un tiempo para preguntas. No sé exactamente cómo nos vamos a ubicar, pero no sé si tengo que bajar o alguien va a subir o... ¿Voy a bajar? Sí. El que tenga alguna pregunta, que por favor levante Que la van mano. a subir. Los papelitos, don Edgar. Si hay atrás en el... Okay. Sí, claro. Bueno, yo agradezco sentarme. Levantando la mano, le llevarán un papelito. Por favor. Dar a la gente al final. ¿Están sorteadas esa ya? A don Eric se la tienen que entregar. A don Eric. Sí, se la entregan a don Eric. ¿Hay algo ahí que se pueda leer? ¿No hay otra pregunta? Vamos a esperar. ¿Dónde está don Eric? Sí. Vamos a hacerle esa pregunta. Bueno, tenemos una primera pregunta aquí que dice: ¿cómo detener el avance de la ideología de género? Bueno, hay varios aspectos. El primer aspecto indispensable es poder discernir cuando
existe una mentira o existe una manipulación del lenguaje. Cualquiera que lea el libro del Génesis sabe que al final la desgracia de la raza humana vino cuando el género humano no supo discernir una mentira y aceptó lo que decía el diablo, en el sentido de que si hacéis lo que queréis, vosotros vais a decidir lo que es bueno y malo, acabaréis siendo como Dios. No creo que haya un cambio sustancial en esa forma de mentira, y el primer aspecto de la ideología de género para enfrentarlo es poder discernir las mentiras. Yo he mencionado algunas en esta exposición, pero me parece indispensable poder descubrir esas mentiras, desenmascararlas y desarticularlas. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es darnos cuenta, estoy hablando para gente que es cristiana, de que cuando en Apocalipsis se habla de aquellos que van al lago de fuego y azufre, los que se encuentran los primeros en la fila son los cobardes, lo cual me parece bastante significativo. Uno esperaría que estuvieran los asesinos, los adúlteros, yo qué sé, cualquiera. Los primeros son los cobardes. Después van apareciendo los incrédulos y a continuación aparece ya el catálogo de pecados que todos nos esperamos. No podemos ser cobardes. Y no podemos ser cobardes por nosotros mismos, por nuestras familias y por nuestras naciones. El tercer aspecto que a mí me parece indispensable es recordar que el pueblo de Dios es la sal de la tierra y es la luz del mundo. No en el sentido de que la sal sea un condimento, sino en el sentido de la época de Jesús, que era un conservante. Si la sal decide no salar, la sociedad en la que vive se irá corrompiendo cada vez más, porque esa misión de impedir la corrupción y el deterioro de la sociedad no lo habremos cumplido. Algunos, por supuesto, van a tener la tentación de no ser sal para vivir tranquilos dentro del salero. Pero Jesús advierte que cuando la sal no actúa como sal, lo que viene a continuación no es tranquilidad. Lo que viene a continuación es que la arrojan al suelo y la pisotean. Y si alguien piensa que la actitud de los cristianos en la República Dominicana mejor es mirar para otro lado, no ocuparse de la amenaza de la ideología de género y no buscarse líos, está muy equivocado. Primero, está incumpliendo con su misión de ser la sal del mundo, y segundo, después irán a por ellos. Porque en cualquiera de los casos la ideología de género solo quiere gente sometida, ni siquiera se conforma con los que se callan. De manera que al final la sal que no quiera salar será pisoteada por las gentes. Y por supuesto, si la luz no da luz, la sociedad en la que vivimos será simplemente tinieblas. Última cuestión que me parece importante es el hecho de que comuniquen esto a la gente que conocen. Los movimientos que han conseguido oponerse con éxito a la ideología de género eran movimientos muy pequeñitos inicialmente. Yo conozco personalmente la Iglesia del Perú, que decidió en un momento determinado decir: a mis hijos no los toques. Y sé cuándo se colocaron delante de un canal de televisión para cantar un himno que habían compuesto para esa ocasión con velas. Y sé cómo ninguna televisión quiso reproducir esas imágenes, porque significaba que había una resistencia a la ideología de género. Y sé cómo decidieron no rendirse y defender a sus naciones y defender al Perú. Y consiguieron detener esa situación. Ustedes tienen que darse cuenta de que tienen que asumir esa responsabilidad. Tienen que asumirla, si es necesario, escribiendo a sus legisladores, hablando con la gente, enviando cartas a los medios de comunicación, actuando de 1000 maneras. Y el lema, en buena medida, aunque vaya más allá de eso, sigue siendo: a mis hijos no los toques. No tienes ningún derecho a decidir lo que va a ser la vida de mis hijos, ni la libertad ni los derechos de los padres. Bien. Aquí hay una pregunta que está muy relacionada con nuestra nación. Permítanme, por favor, presentar al resto del panel. Tony Flaquer ya lo conocen, Sugel Michelel y José Alberto Ortiz, miembro de Acción Cristiana. Y yo entiendo que esta pregunta es para uno de los dominicanos.
¿qué opinión tiene sobre las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas? ¿Por qué están pasando tantos feminicidios en República Dominicana? Creo que esa pregunta debe responderla el pastor Sujel Michelén. Pastoralmente hablando, porque entiendo que hay una causa espiritual y moral, que quién mejor que un hombre de Dios, un pastor como Sujel Michelén, para responder esa interrogante. Bueno, lo primero es que nosotros como creyentes condenamos absolutamente cualquier tipo de maltrato contra la mujer o contra cualquier persona en la sociedad. Pero tenemos que reconocer que en sociedades muy machistas es verdad que las mujeres muchas veces tienden a ser maltratadas y nosotros nos oponemos tajantemente a que eso ocurra y creemos que en países como los nuestros, donde ese tipo de cosas ocurre, básicamente es porque la justicia no actúa de una manera ejemplar para detener y causar temor en aquellos que se atrevan a maltratar a una mujer. Ahora bien, la razón por la que hay feminicidios en el mundo, y es la misma razón por la que hay cualquier tipo de pecado, es precisamente por la caída del hombre. El hombre decidió quitar a Dios del panorama, el hombre decidió ser su propio punto de apoyo, el hombre decidió ser su propio Dios, y esa es la consecuencia. Entonces, el punto aquí no es, como se pretende, tener una supuesta ideología de género que aparentemente enarbola la bandera de protección hacia la mujer, cuando en realidad, como ya César habló abundantemente en esta noche, lo que hay detrás es una agenda muy perversa que al final de cuentas va a hacer daño al hombre, a la mujer, a los niños, a las niñas. Entonces el problema está en el pecado. La pregunta es cómo nosotros podemos combatir el pecado, y la respuesta es predicando el Evangelio. Y en ese sentido yo quería hacer un llamado. Yo sé que hay pastores aquí, personas que inciden en la vida de sus iglesias. Una de las cosas que nosotros debemos hacer, no solamente para detener la ideología de género, también para detener el feminicidio o cualquier tipo de violencia doméstica, es predicar correctamente la palabra. Nosotros no estamos para hablar de filosofía en los púlpitos, nosotros estamos para predicar la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios se predica correctamente, nosotros estamos transmitiendo una cosmovisión, estamos transmitiendo una forma de pensar correcta a la membresía de la iglesia, que se va a expandir a lo largo de la sociedad. Y de esa manera nosotros estamos siendo sal y luz. Entonces, pastores, prediquen la palabra, prediquen el Evangelio, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. Y feministas se van a convertir en hombres responsables, y de igual manera mujeres feministas se van a convertir en mujeres responsables que cumplan con el rol asignado por Dios en la sociedad, en el hogar, en la iglesia. Hay un elemento que me parece importante, porque de nuevo es un caso de manipulación del lenguaje. El que yo apunte a un problema no quiere decir que yo tenga la solución del problema. Otro de los engaños y de las manipulaciones de la ideología de género es decir, bueno, existe maltrato a mujeres, existe homicidios cuyas víctimas son mujeres, la solución es la ideología de género. No, existe un problema y necesariamente lo que usted cree que es la solución no tiene por qué ser la solución. Yo puedo indicarle a una persona que su dentadura está en una pésima condición y, sin embargo, si yo le recomiendo que todos los días se cepille la dentadura con azúcar, no estoy apuntando a la solución a su problema, estoy apuntando al final de su dentadura. Y el problema con la ideología de género es que puede apuntar a problemas que son más o menos reales, pero como no los diagnostica de una manera correcta y no aplica un medio correcto, ese problema no lo soluciona y además crea otros más graves, que es lo que está pasando en todo el mundo con las legislaciones de violencia de género. No solamente no se ha reducido esa violencia, sino que además se oculta otro tipo de violencia doméstica y el problema se ha hecho peor. Bien. Aquí tenemos otra pregunta que dice, va un poco ligada a la anterior, digamos en el tema moral y
teológico. En la doctrina calvinista enseñan la total depravación. Moralmente, usted citó que tenemos dos caminos. ¿Cómo una gente depravada puede elegir el bien? Ya. Bueno, en la doctrina calvinista también se habla de la gracia común. Y nos llevaría bastante lejos en este sentido. No tengo especial problema en enzarzarme en una discusión de carácter teológico, pero esto me parece bastante más práctico. Y, desde luego, me parecería muy erróneo el escudarse en una interpretación bastante discutible de los escritos de Calvino para al final no hacer el bien. Yo creo que las exhortaciones que existen en la Biblia a obedecer la ley de Dios o a hacer el bien o a evitar el mal, evidentemente son exhortaciones reales y que debemos asumirlas con responsabilidad. Y Calvino no va a responder por nosotros. Por lo que usted dijo, los que apoyan la ideología de género controlan gran parte de los legisladores. Me refiero a lo que usted mencionó de Europa. Me imagino que los que apoyan la política y económicamente, la Iglesia, en contrario, dice que no se involucra en política. Bajo este marco, ¿qué podemos esperar para el futuro como nación? Eso es local. Bueno, ya es una pregunta local. Varias cosas. Creo que, como bien se ha señalado anteriormente, la Iglesia de manera institucional no puede ni debe involucrarse en política porque ese no es su llamado. El llamado de la Iglesia como institución, de sus pastores, de sus evangelistas, de sus maestros, es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, una cosa es la Iglesia institucional y otra cosa son sus miembros. Miembros de la Iglesia, redimidos por el poder de la palabra de Dios y con el Espíritu Santo morando dentro de ellos, que tengan un llamado para servirle al Señor en la política, deben perseguir ese llamado e involucrarse en la política. Un gran error de la Iglesia hace 30, 40 o 50 años en todas las denominaciones a nivel mundial fue predicar desde los púlpitos un retiro de la membresía, no solamente de la vida política de las naciones, sino de todo lo que no estuviera vinculado a los ministerios de la Iglesia. Por esa razón, en República Dominicana, usted no solamente no ve cristianos en la política, o ve muy pocos cristianos en la política. Usted pregunta, ¿quiénes son los líderes empresariales del país? ¿Hay cristianos entre esos líderes empresariales? Entre los líderes sindicales, ¿hay cristianos entre los líderes sindicales? En las juntas de vecinos, los líderes más conocidos de nivel de junta de vecinos, ¿hay cristianos como líderes de esas juntas de vecinos? Vemos muy pocos cristianos siendo sal de la tierra y luz del mundo, siguiendo el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras los cristianos se han replegado a la seguridad de sus templos, la ideología de género ha avanzado. Los activistas de género, los que promueven el aborto, los que promueven el matrimonio homosexual, los que promueven una educación sexual divorciada de la supervisión de los padres, están presentes en el Congreso día tras día, cabildeando, promoviendo, convenciendo. Yo quiero públicamente darle las gracias a Dios, porque a pesar de Grupo Acción Cristiana ser una entidad con apenas 4 años de fundada, el Señor en su providencia, en su gracia y en su soberanía, movió los corazones de casi 80 diputados para que asistieran hoy a un hotel a escuchar al doctor César Vidal hablar de ideología de género, encabezados por el propio presidente de la Cámara de Diputados. Ahí estaba también la ministra de la Mujer, que públicamente ella ha mostrado sus simpatías a favor de la ideología de género. Ella se mantuvo toda la conferencia escuchando al doctor Vidal. Entonces, el dueño de esta lucha es el Señor. Ahora, Dios necesita instrumentos humanos. Dios actúa a través de instrumentos humanos. Y pienso que todo aquel que siente un llamado de servir en política partidaria debe involucrarse en la vida de un partido político y
ser sal de la tierra y luz del mundo. El que tenga el llamado de involucrarse en una organización como la nuestra es bienvenido a integrar Acción Cristiana y luchar por la preservación de la vida y ser voz de aquellos que no tienen voz, porque cuando nosotros hablamos contra el aborto, estamos defendiendo la vida de miles de niños que podrían ser asesinados en el vientre de sus madres. Y estamos luchando para que el vientre de la mujer sea el lugar más seguro del mundo y no el más inseguro. Luchamos no solamente por la identidad y la preservación del matrimonio diseñado por Dios, sino que también luchamos porque los derechos suyos como padre puedan ser respetados y el Estado, a través de la ideología de género, no quiera secuestrar las mentes y los corazones de sus hijos. Porque realmente el propósito de esta ideología es secuestrar la mente, secuestrar el corazón, secuestrar la voluntad de nuestros hijos y que nuestro rol como padres de educar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor no pueda ser cumplido porque hay un Estado que está protegiendo y tolerando la actitud rebelde de hijos que van a ser educados en una ideología totalmente satánica. Hay un aspecto, no quiero ser apocalíptico, pero me van a permitir citar el Apocalipsis. Cuando Jesús se manifiesta a la iglesia de Filadelfia, se define de una manera que yo he tenido ocasión de ver muchas veces a lo largo de mi vida en distintos países, y es cuando Jesús se presenta como aquel que abre y donde Él abre nadie puede cerrar, y cierra y donde Él cierra nadie puede abrir. Tienen ustedes que tener la certeza de que en última instancia es el Señor el que pelea por ustedes, no ustedes, y que aquello que el Señor quiere abrir no hay poder humano que lo pueda cerrar, y aquello que el Señor cierra no hay poder humano, por mucho que se dé con la cabeza contra la puerta, que lo pueda abrir. Bien, hay muchas preguntas que van en el mismo orden de la involucración de los cristianos en la política y de qué debemos hacer. Pero aquí hay una que me parece interesante y dice, todas las leyes que el doctor Vidal citó aplican para los colegios cristianos en España. ¿Cómo se hacen en la actualidad? Aplican y, por supuesto, está provocando una situación de mucha inquietud porque el problema es todo lo que va a venir a continuación. Vamos a ver, en estos momentos no todas las comunidades autónomas en España tienen una ley de defensa contra la discriminación por razón de género, que es la manera en que, manipulando el lenguaje, se denomina una ley de censura contra aquellos que disienten de la ideología de género. Pero en aquellas donde existe, por supuesto, esto va a implicar enormes problemas en el futuro, aparte de los que ya existen. Yo he mencionado el tema educativo porque ya conozco víctimas del tema educativo, pero va a haber otras. Por ejemplo, si mañana se le presenta una pareja de homosexuales a un pastor y le dicen que quieren que los case, es posible que le puedan aplicar la pena por una ley en contra de la discriminación por razón de género. Porque ¿por qué se niega a casar a dos lesbianas o a dos varones que son homosexuales? Y los está discriminando. Dirán ustedes, no, eso no va a pasar aquí. Esto está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos ahora mismo hay un proceso pendiente en el Tribunal Supremo de un pastelero cristiano al que vinieron a su pastelería para que hiciera una tarta de boda para una pareja homosexual. Se negó a hacerla y se querellaron contra él por discriminar a una pareja homosexual. Lo condenaron, el asunto va a llegar al Tribunal Supremo y no sabemos qué va a pasar. Pero para que quede claro que al final, detrás de todo esto, hay un intento de triturar cualquier disidencia cristiana, hace 3 semanas al mismo pastelero se le presentó un grupo para que les preparara una tarta de cumpleaños para Satanás. No sé cómo dieron con la fecha del cumpleaños del príncipe de las tinieblas, pero se le presentaron para encargarle la tarta. Dijo que no iba a prepararles la tarta y estaban preparando también una querella contra él. Esto puede tener su lado cómico, pero no es tan gracioso. Una ley de supuesta defensa contra la discriminación por razón de género va a crear situaciones muy difíciles.
Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona sea homosexual y trabaje en un banco, o trabaje en una cadena de radio, o trabaje en una panadería, a que trabaje en el staff de una iglesia. Porque la iglesia se supone que exige una conducta de acuerdo a las Escrituras. Y cuando de pronto, en un momento determinado, tu secretaria, el jefe del coro, una auxiliar administrativa, te dice ya claramente que es homosexual, lesbiana, etcétera, etcétera, y que va a traer a su novio o a su novia a la iglesia, eso plantea un problema que, si se respeta la libertad de culto, pues se solventa, se soluciona